¿Qué es la lucha de clase? Parece que es un término del siglo XIX, eso nos quieren hacer creer. Sin embargo, en el siglo XXI, de alguna manera, existe esa lucha de clases que está teorizada desde hace muchos años. La lucha de clases, hablando de economía clásica, podría ser un conflicto de intereses entre una mayoría de clase trabajadora y una minoría de clase capitalista. Podría ser un conflicto de intereses entre quienes tienen que vender su fuerza de trabajo y entre quienes tienen los medios de producción. Pero claro, mi abuela no tiene mucha idea de economía clásica, la mayoría de la gente no tiene por qué tener idea de economía clásica, y para luchar contra el poderoso no hace falta saber economía clásica. Todo el mundo puede ver los medios de comunicación y todo el mundo tiene la conciencia de que existe una minoría que nos está robando a una mayoría que estamos padeciendo sus políticas y su saqueo. La cuestión es cómo se plantea eso de forma más sencilla. Muchos colectivos sociales y políticos dicen esto es la lucha del 99% contra el 1%. Es una simplificación que quizá puede parecer errónea, pero nos da una idea bastante aproximada de qué es lo que pasa. Y sin embargo, si vemos los resultados de unas elecciones, por ejemplo, vemos que los porcentajes no cuadran. Que desde luego no existe un 99% que vota a partidos o organizaciones que sean de izquierdas o que representen los intereses del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay clase trabajadora que vota a partidos del sistema? Yo creo que para saber lo que es la lucha de clases y para practicarla y para los pueblos también ganar nuestras luchas, tenemos que entender por qué hay gente de la clase trabajadora que trabaja en contra de los intereses de su propia clase, ¿no? Pero vamos a volver a Encarterri, porque si tenemos que entender todo este tinglado teórico, tenemos que aplicarlo con realidades que conocemos. Quizás si a algunas personas de aquí os pida que os imaginéis cómo es alguien que participa en la lucha de clases en Encarterri, os imaginéis a un sindicalista de ThyssenKrupp cortando la carretera a la entrada de Sabino Arana. Una actividad muy visible que tuvo sus consecuencias, pero que les puso su lucha en el centro de atención de los medios de comunicación. Quizá otras personas penséis que una luchadora de clase es una huelguista de Conecta, sacándole los colores a Iberdrola por sus condiciones esclavistas y con los despidos injustificados de personal. A mí, si me preguntáis cómo es un campeón de la lucha de clases en Encarterri, permitidme que hoy elija la figura de José Luis Bilbao. José Luis Bilbao, el diputado general de Vizcaya, es un campeón de la lucha de clases. El problema es que lucha al otro lado de la barricada y lucha a favor de los intereses de la clase dominante. Y eso lo hemos visto en Encarterri, y eso lo conocemos en Encarterri. Y lo que tenemos ahora es la consecuencia de muchos años ejerciendo de Jauncho Supremo desde la Diputación Foral de Vizcaya. Permitidme también que haga un viaje en el tiempo. Vamos a situarnos hace 10 años, vamos a situarnos en plena cresta de la burbuja inmobiliaria en 2004, y vamos a imaginar España como un lugar de frenesí especulativo donde todas las empresas hacían dinero muy fácil, donde se construía y se construía sin tener en cuenta, desde luego, los intereses de la ciudadanía, los intereses de la necesidad de vivienda de la ciudadanía, sino la necesidad de beneficio de las empresas. Entonces, en ese frenesí especulativo, las empresas vascas también querían ganar dinero, por supuesto. El problema es que la costa vizcaína y la costa guipuzcoana no son la costa mediterránea. Hay algunas dificultades para hacer el mismo modelo que se estaba aplicando en el sur de España, pero sin embargo las empresas de construcción vascas siguen teniendo grandes beneficios. ¿Cómo soluciona la administración vasca, en este caso el PNV, ese problema? ¿Cómo da de comer a las empresas vascas? A través de la obra pública. Cuando decimos obra pública queremos decir que no tiene ningún reparo en construir un tren de alta velocidad que nos lleva consumidos 4.600 millones de dinero público, a pesar de que no se ha construido ni siquiera la mitad. Hablamos de obra pública con los 900 millones que nos ha costado la Supersur, cuando está obteniendo unos ingresos una cuarta parte de lo esperado. Y hablamos de obra pública cuando están construyendo San Mamés Barría solamente por el interés de todas esas empresas. Que si os dais cuenta, son las mismas empresas en todas estas obras las que están obteniendo los beneficios. Los concursos los ganan siempre las mismas empresas. Entonces podemos sospechar o podemos pensar que hay obras hechas a la medida de las empresas y no a la medida de la ciudadanía. ¿Cómo encaja esto en Encarterri? Que en 2004 José Luis Bilbao se saca de la manga un plan foral de vivienda que contempla la construcción de 8.000 viviendas en Vizcaya, sin ningún estudio de necesidad de vivienda. Bueno, las consecuencias son bastante conocidas. En Encarterri también han caído algunas de esas promociones de vivienda colocadas al azar por los pueblos y sin ningún estudio previo.
Y 10 años después lo que tenemos el resultado de ese plan foral de vivienda es que se han construido menos de una quinta parte de lo previsto y que una de cada 6 están vacías. Ese es el resultado final. Pero eso es el resultado también del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero en aquel momento no se sabía que iba a ocurrir eso. Quiero que vayamos a Güeñes, porque además de promociones en La Nestosa o en Carranza, en Güeñes la Diputación se pone de acuerdo con el Ayuntamiento para comprar unos terrenos a una multinacional inglesa y para recalificarlos. El resultado es conocido, se construyen una promoción de viviendas tasadas y también libres, y la empresa inglesa Reckitt Benckiser, después de obtener los beneficios de la recalificación, cierra y deja en la calle a 300 trabajadores. Solamente son 300, quizá podemos decir solamente, porque el cómputo total de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo en Encarterri en un proceso de desindustrialización brutal ha sido muy grande. Pero el caso de Reckitt Benckiser es muy significativo porque de alguna manera es un ejemplo de lo que iba a pasar después y también es un ejemplo de lucha, un ejemplo de resistencia. Hemos visto también el caso de Birrisur, los encierros de Birrisur, hemos visto las manifestaciones de Pasgulen, hemos visto una lista enorme de empresas que han sufrido unas políticas erróneas. Bien, el caso es que José Luis Bilbao sabía que venían unas elecciones en muy poco tiempo y que un cierre de una empresa es siempre impopular y genera malestar entre la sociedad, evidentemente. Así que él continuó con su política de hinchar la burbuja inmobiliaria y para salvar ese pequeño agujero de 300 trabajadores decidió firmar delante de todo el mundo un acuerdo con Fonorte, es decir, con otra constructora, para crear, según él, según dijeron, 1.100 puestos de trabajo en Aronsoteri que iban a no solamente cubrir el hueco de Reckitt Benckiser, sino cubrirlo con creces. Claro, el problema es que Acer, el grupo Acer, en ese caso también era una empresa constructora y seguir alimentando la construcción iba a traer consecuencias nefastas. Las consecuencias es que, sí, las elecciones se pasaron en 2007 con bastante éxito para el PNV, pero nunca se construyó esa planta de viviendas modulares y el grupo Fonorte resultó ser un fraude enorme, resultó estar metido en actividades especulativas hasta el fondo y resultó ser el pequeño agujero de un agujero mucho más grande que implicaba a todo el mundo. Los resultados después es que ese solar donde se iba a construir la planta de viviendas modulares que iba a dar mucho trabajo empezó a albergar todos los escombros de la carretera, nueva carretera, el corredor del Cadagua, que también se vendió oportunamente en elecciones. El resultado, a día de hoy, es que tenemos una comarca sin empleos, pero tenemos una gran carretera para poder huir de ella. Ese es el plan que tenía la administración para la comarca de Encarterri, desindustrializarla y convertirla en comarca dormitorio. Y ha sido un escenario de luchas, muy clave. Todas esas luchas de todos esos obreros que hemos visto, sobre todo en la cuenca del Cadagua, la zona más poblada, son un ejemplo de lo que han sido las luchas industriales en el último siglo. Y es un ejemplo bastante prototípico de trabajador en una fábrica con trabajo manual y con obreros masculinos. Y sin embargo, también en Encarterri hemos visto como algo que cualquier economista puede ver, que es el capitalismo postindustrial, es decir, la desaparición progresiva de la industria y la aparición de un nuevo sujeto más precarizado aún si cabe. Y en ese caso tenemos la huelga de Conecta, que es un call center de Güeñes, es el servicio de atención telefónica de Iberdrola, donde la mayoría son mujeres, donde trabajan en condiciones de precariedad absoluta. Las mujeres como sujeto de doble precarización, ¿no? Hemos visto que esa lucha ha sido también ejemplar y hemos visto dónde estaba cada cual dentro de la barricada de la lucha de clases. Hemos visto a la gente pues, ponerse del lado de las trabajadoras y hemos visto también como mientras tanto Iberdrola construía su gran torre en Bilbao y de alguna manera construía el símbolo de su poder y el símbolo de su desprecio hacia la clase trabajadora. ¿Dónde estaba José Luis Bilbao en aquel momento? Evidentemente al otro lado de la barricada, inaugurando la torre Iberdrola junto al señor Sánchez Galán y junto a los Borbones. Por eso la lucha de clases está vigente y no es una cosa del siglo XIX, es una cosa con plena actualidad y que la podemos ver en los pueblos. Y la hemos visto también en Encarterri. Pero la lucha de clases no es algo que sea simplemente limitado al trabajo o limitado a lo económico. Encarterri ha conocido también luchas ambientales, pero las luchas ambientales tienen en la lucha de clases su hilo conductor. Es decir, cuando hace unos años nos juntamos unos cuantos locos
y decíamos que la industrialización de una zona protegida de Carranza, la Sierra de Ordunte, era un disparate, no es porque fuéramos unos amantes de los pájaros y de las especies protegidas, no es porque seamos unos amantes de la fotografía paisajística. Lo que estaba ocurriendo realmente es que había un pueblo levantado en pie de guerra contra el PNV, que estaba ejerciendo de sindicato de los ricos, como hacen siempre, que estaba ejerciendo de sindicato de los poderosos, de Iberdrola y de Gamesa, a los que, por cierto, les importa un pepino si la energía es limpia o es sucia. Lo único que les importa es mantener sus amplios márgenes de beneficio. Y eso es lo que querían hacer industrializando la Sierra de Ordunte. La lucha es lo que detuvo ese proyecto. Y también la lucha en Carranza fue lo que detuvo en su día que Red Eléctrica Española pudiera pasar por allí su línea de alta tensión de Penagos a Güeñes. El ejemplo de Red Eléctrica Española es otro ejemplo de empresa poderosa situada al otro lado de la barricada. Y es que cuando Bolivia decidió nacionalizar su filial boliviana, toda la prensa española clamó contra el dictador Evo Morales. Claro, lo que no decían es que esa empresa controlaba el 75% de las líneas del país y que eso, si no es un expolio y si no es un robo, díganme qué nombre tiene. Las luchas ambientales se repitieron precisamente contra Red Eléctrica Española en Galdames, y ahí Copi lo podrá explicar mejor que nadie, como delante de la pancarta o enfrente de la pancarta teníamos a los empresarios que venían a intentar sobornar a los militantes de los movimientos sociales, y detrás de la pancarta teníamos al pueblo, teníamos a los movimientos sociales, teníamos a la gente organizada. Enfrente de la pancarta también estaba la Diputación de Vizcaya, que era la encargada de que no se construyera allí esa línea de alta tensión, porque era un espacio protegido que estaba en sus manos. Bien, fue un pequeño grupo ambientalista el que tuvo que llevar a juzgado a la empresa, y la Diputación tuvo que recular y mandar quitar aquellas torretas. Qué vergüenza cuando los políticos incluso tienen que esperar a que lleguen los juzgados pagados por ciudadanos, pagados por el movimiento popular, para decirles que están defendiendo a los ricos incluso en contra de la ley. Ese es el resumen de cosas que han pasado en Enkarterri con respecto a luchas obreras, con respecto a luchas ambientales, pero desde luego en la zona de Enkarterri, la zona más occidental, que es eminentemente rural y que se ha basado en el sector primario, no podemos olvidar que la soberanía alimentaria también es una lucha importante. Y la soberanía alimentaria también tiene en la lucha de clases un hilo conductor. Y es que cuando veíamos a todos esos baserritarras llegando a protestar a Bilbao por el precio de la leche, diciendo que cada vez se están perdiendo más explotaciones agrícolas y diciendo que las políticas agrarias de la Unión Europea son un montón de basura, lo que estaban diciendo es que la gente de los movimientos populares, la gente de abajo, la gente que trabaja en el sector primario, tiene enfrente a los grandes gigantes de la industria, bien sea de la alimentación o bien sea de la transformación. Por lo tanto, lucha de clases vigente también en la realidad diaria de nuestros pueblos. Cuando cada uno y cada una de vosotros vayáis a mirar qué es lo que pasa en vuestros pueblos, tenéis que entender, y vais a entender como nadie, que existe una mayoría del pueblo que está perjudicado por una minoría. Por eso es importante, yo creo, entender qué es la clase trabajadora, entender quiénes somos y entender quiénes son ellos, no confundir al enemigo. Y es importante también mantener el orgullo de clase, porque si hay algo que la clase dominante ha sabido hacer, y por eso el 99% y el 1% son porcentajes que parece que no encajan, lo que la clase dominante ha sabido hacer como nadie es romper el orgullo de clase, es decir, hacernos sentir vergüenza de ser clase trabajadora, y decirnos que la única forma de mejorar no es haciendo que nuestra clase social mejore nuestras condiciones colectivamente, sino que las mejoremos individualmente, uno a uno, a través del ascenso social, pisando la cabeza de nuestros compañeros y compañeras. Es decir, trepando. Por eso nos lanzan un modelo de ricos que tenemos que imitar, el glamour de la televisión, las casas y mansiones de los poderosos que miramos con envidia, las revistas con gente que viste ropa buena y que tiene mascotas más maquilladas que nosotros y que ganan mucho dinero, que viven muy bien. Ese es el modelo a imitar. Al contrario, la televisión y los medios de comunicación reproducen un prototipo o estereotipo de clase trabajadora, que es el de callejeros y el de hermano mayor, es decir, gente conflictiva, gente problemática, gente delictiva. Es un modelo del que tenemos que escapar, es un modelo del que tenemos que huir. Nos vende la ficción de la clase media. Somos clase media porque podemos comprarnos un coche con un crédito.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de quiénes somos la clase trabajadora y lo que después tenemos que hacer es tener orgullo de clase. Es decir, saber que es un orgullo que, aunque tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo, podemos organizarnos y tenemos enfrente a gente poderosa y a gente despreciable que realmente no tiene nada que ver con nosotros. Trabajan al divide y vencerás, que es su estrategia para que el 99% no sea tal, y por eso criminalizan las huelgas, por eso criminalizan las protestas, por eso tiene tanta aceptación social decir que las huelgas son malas, que los sindicatos dejan actos vandálicos por el camino, que ante una huelga de empleados de basura es una vergüenza que la ciudad quede tan sucia, que ante una huelga de trenes es una vergüenza que no podamos transportarnos, y que los trabajadores deberían ser más atentos y no luchar por sus derechos. Otro tanto, lo mismo hacen con la percepción de ayudas sociales, criminalizando a quien recibe ayudas sociales, para que entendamos que son parásitos a los que tenemos que combatir, que son parásitos que la propia clase trabajadora está manteniendo. Nadie dice que existe un parasitismo mucho más grave en las clases altas, que existen políticos muy parásitos que ganan muchísimo dinero, que sirven a multinacionales muy parásitas, que practican el fraude fiscal, que es un fraude mucho más sonoro y mucho más abultado que el que puedan practicar las clases bajas en las ayudas sociales. Aunque claro, los periódicos abultan las cifras de fraude en las ayudas sociales e incluso mienten descaradamente, como acaba de hacer el gobierno del Partido Popular sobre ellas. Lo mismo hacen con la inmigración, y podéis ver cómo los periódicos del sistema fomentan el racismo y fomentan la xenofobia para hacernos creer a la clase trabajadora que los inmigrantes, que la gente que viene a trabajar, no son de los nuestros, son extranjeros, son gente que viene a robar nuestro trabajo. Quieren enfrentar a la clase trabajadora y no quieren que pensemos que alguien que viene de otro país a trabajar en unas condiciones precarias es también clase trabajadora, y tenemos al mismo enemigo, tenemos un enemigo común. Por eso el divide y vencerás les ha funcionado perfectamente. Los trabajadores de lo público también han sido vilipendiados, han sido ridiculizados, incluso hemos visto a políticos diciendo que son unos privilegiados. Es una estrategia, desde luego, para que la gente que cobra menos que ellos no tenga solidaridad con ellos, y el día de mañana poder ejercer recortes en la educación, en la sanidad, sin ningún problema y sin ninguna oposición. Claro, muchos trabajadores se acaban creyendo las monsergas del gobierno y acaban desmovilizándose, o acaban viendo que alguien que trabaja en la administración pública es un privilegiado, alguien que hace huelga está exigiendo privilegios, pero la verdad es otra. La verdad es que enfrente tenemos al poderoso y somos la mayoría la que en mayor o menor medida recibimos sus palos. Por eso, en definitiva, ¿cómo luchar en esta lucha de clases? ¿Cómo enfrentarnos a los poderosos, a los que están al otro lado de la barricada, también en los pueblos? A mí me gustaría adaptar una frase muy famosa de Antonio Gramsci, que era un líder del Partido Comunista Italiano, y decir que de alguna manera es un proceso en el que tenemos que aprender, tenemos que indignarnos, tenemos que organizarnos y tenemos que luchar. Tenemos que aprender, quiere decir que tenemos que tener conciencia de clase y orgullo de clase, pero que también tenemos que informarnos, tenemos que generar conciencia crítica y tenemos que saber comunicar esa información que recibimos. El segundo paso es indignarse, porque creo que las emociones son las que de verdad mueven a la gente. La indignación y la pasión es un motor muy importante, la mala hostia es un motor muy importante de cambio. Funcionamos mucho más por las emociones que por argumentos o por razones. El siguiente paso fundamental es organizarse, porque por separado y con individualismo no funcionamos y somos mucho más débiles, y sin embargo organizamos, somos mucho más fuertes. Por eso los sindicatos o los partidos son herramientas importantes, no religiones, sino herramientas para el cambio. Y por último, y por supuesto, luchar, porque somos de alguna manera hijas e hijos de nuestros actos, y es en la lucha donde se consiguen resultados. Así que supongo que hoy, el tiempo que estemos aquí, vamos a aprender, vamos a indignarnos seguramente, vamos a organizarnos y después nos queda luchar. Para eso tendremos tiempo después en la calle.